Y algo que se te olvidó decir, amigo de la casa, por eso disfrutamos tanto venir acá. Pues bueno, qué bueno que están acá en vez de estar yéndose ahora a Cuernavaca o a Acapulco o qué sé yo, lo cual se les agradece. Probablemente se vayan mañana, pero bueno. Hoy, hace algunos días, no sé si recuerdan, seguro que algunos de ustedes, o muchos de ustedes vinieron, hablamos de gatos, de analgesia en gatos y de herramientas analgésicas para gatos. Y hoy, manteniéndonos un poco en la misma línea del dolor, vamos a hablar de un tema que a mí me tiene muy interesado de un tiempo para acá, y es la relación que hay entre el estrés y el dolor. Pero sobre todo, ¿qué herramientas tenemos para controlar ese estrés que va a tener un impacto definitivamente en la sensación dolorosa? Y como siempre, tenemos que comenzar definiendo al dolor. El dolor, que es esta experiencia, y esta es la palabra clave, porque que sea una experiencia significa que los pacientes generan recuerdos a partir del dolor, recuerdos que por supuesto son desagradables, y si nosotros tuviésemos la posibilidad de hacer que esos recuerdos fuesen lo menos desagradables posibles, pues por supuesto la calidad de vida y el bienestar de esos pacientes cambiaría de manera drástica e impactante. Entonces esa experiencia, que además es única, y eso significa que cada individuo vive ese momento de una manera única y especial, se asocia a un daño real o potencial. Y aquí otra vez, otra palabra clave: ¿cómo es eso de potencial? ¿Cómo es eso de que algo que no esté ocurriendo genera algo que pudiéramos asociar a una sensación dolorosa? Pues justamente tiene que ver con los recuerdos, cómo el cerebro de ese individuo es capaz de interpretar lo que está pasando y lo que no está pasando también. Y cuando tienen experiencias desagradables en el veterinario, que son en todo caso las que más nos importan, porque además son las que podemos controlar. Yo no puedo controlar que lo muerda otro perro, que lo atropelle un carro, que se caiga de un tercer piso, pero sí puedo controlar lo que pasa dentro de mi hospital. No solo puedo, debo, es mi responsabilidad, es mi responsabilidad. Y como puedo hacerlo, pues mientras menos recuerdos desagradables genere el paciente asociado a la visita al hospital, pues mucho mejor. Y esa experiencia incluye componentes que son los componentes sensoriales, de los que hablamos muchísimo la vez pasada, que es todo lo que tiene que ver con los nociceptores, con las vías aferentes primarias, la médula espinal, etc. Pero aquí nos vamos a concentrar hoy en los componentes emocionales del dolor. Cómo la emoción, y pareciera que la palabra emoción es una palabra linda, estoy emocionado. Sí, yo estoy emocionado de estar aquí hablando con ustedes, y esa es la parte buena de la emoción. Pero es que el miedo es una emoción, el estrés es una emoción, el estrés patológico y quirúrgico es una emoción, la ansiedad es una emoción, emociones negativas en todo caso, que tienen un impacto en la manera como los pacientes viven la experiencia dolorosa. Y por ejemplo, lo sabemos, cada vez que estos individuos tienen una emoción como esta, miedo, estrés, ansiedad, la manera como viven la experiencia dolorosa es diferente. Y un estímulo menor puede provocar una respuesta mayor cuando tú tienes miedo, cuando tú tienes estrés o cuando tú tienes ansiedad. Y eso probablemente inclusive a algunos de ustedes les ha pasado alguna vez, porque seguramente algunos de ustedes le tienen miedo a las agujas, a las inyecciones, ¿o no? Yo sí. ¿Alguien más? ¿Algún otro cobarde aquí? Bien. Algunos cobardillos, hay unos más cobardes que nosotros que ni siquiera levantan la mano, pero no importa, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Y yo recuerdo, porque se están cumpliendo ahora 4 años de que nos encerraron por el COVID, ¿se acuerdan? Yo sé que ya muchos lo queremos olvidar, pero no podemos.
Cuando el tema del COVID, yo no le tenía miedo a la enfermedad, porque yo sabía que tarde o temprano me iba a dar. Yo le tenía miedo a la vacuna, porque me tenían que inyectar, y además en público, rodeado de un montón de gente, y yo iba a hacer el ridículo porque mi cuerpo no lo puede controlar. Se me iban a ir las piernas, me iba a desmayar, se me iba a salir una lagrimita. Y lo que yo tenía, desde antes de que estuviera la vacuna, ya yo tenía miedo. Y yo ya sabía que me iba a doler muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y había una guerra interna dentro de mí que me decía, tranquilo, Mario, es una agujita chiquitita, te va a proteger. No, fue terrible. La única ventaja que tuve, no sé si recuerdan, uno no podía vacunarse en diferentes lugares. Entonces yo hice el ridículo en 3 lugares diferentes, porque si volvía al lugar de la primera vez, ya me iban a estar ahí preparando para grabarme y ponerme en TikTok, en Instagram. No les di la oportunidad, y me libré de esa. Pero eso que yo sentía y que sienten ustedes, los que le tienen miedo a las agujas también, eso también lo sienten nuestros pacientes. Y antes de que ocurra la inyección, ya a ellos les duele. O al menos ya se han activado en ellos mecanismos neuroendocrinos, hemodinámicos, de desequilibrio del sistema nervioso autónomo, y ni siquiera los hemos tocado. Además están los componentes cognitivos, que es la manera como el cerebro interpreta toda esta información para generar un recuerdo o para generar el recuerdo. Y aquí entra un factor muy interesante que lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, y es el concepto de la percepción. Cómo el cerebro de los animales, a través de los sentidos, la visión, la audición, el olfato, y el olfato es crítico en nuestros pacientes porque lo tienen realmente muy desarrollado, ellos pueden generar un recuerdo. Y entonces nos ha pasado a todos. Doctor, mi perro ya sabía 3 cuadras antes que veníamos al veterinario. Nos está oliendo, literalmente nos están oliendo. Así que limpien bien su clínica para ver si cambien de desinfectante o algo así, para ver si los podemos engañar un poco. Pero ese recuerdo, a partir de la percepción, está creado en su cerebro. Y finalmente el componente social. Y los perros y los gatos forman parte de las familias hoy en día. Hoy en día hablamos de familias multiespecies. Hay humanos, hay perros, hay gatos, hay inclusive animales no tradicionales, qué sé yo. Pero somos familias multiespecies. Mi familia está conformada por humanos y por gatos. Y bueno, yo. Pero eso hace que en el caso, por ejemplo, en mi caso, que tengo gatos, y algunos de ustedes inclusive hasta los conocen, o los conocieron cuando vinimos a la plática anterior, ¿los recuerdan? Taco y a Bob. Bueno, si Taco se enferma, Taco es mi gato, yo no voy a trabajar, porque yo tengo que llevar a Taco al veterinario. A pesar de que soy veterinario, yo llevo a Taco al veterinario cuando se enferma, porque yo no lo puedo atender. Y ese día no trabajo. Hasta que yo no esté seguro de que todo está bien, ese día yo no trabajé y no facturé. Y si imagínate ahora una condición crónica donde el paciente está enfermo siempre, pues el funcionamiento de las familias cambia alrededor de eso, porque los perros y los gatos especialmente pues forman parte de las sociedades y de las familias hoy en día. Eso significa que hasta allá llegan nuestras responsabilidades como médicos veterinarios para asegurar que la función social se mantenga alrededor del perro y del gato, o de la salud del perro y del gato. También sabemos que eso que llamamos dolor, lo que realmente es una función vital, nos mantiene con vida. Que nuestro cerebro pueda percibir el dolor, interpretar los estímulos y convertirlos en un recuerdo, nos mantiene con vida.
porque nos dice, no te vuelvas a meter por ahí, no vayas a ese lugar, acuérdate lo que te pasó la otra vez, no sé qué, hay peligro allí. Pero esa función vital está que regula o que maneja el sistema nervioso central, está modulada por el sistema nervioso autónomo, y hoy en día nos interesa muchísimo el rol que juega justamente el sistema nervioso autónomo alrededor de todo lo que ocurre en el cerebro. El cerebro cree que él tiene el control, pero el que realmente tiene el control es el sistema nervioso autónomo, porque él toma decisiones sin importar lo que diga el cerebro. Así que este tiene un poder especial sobre el cerebro. Pero ya que vamos a hablar de estrés, ya definimos el dolor. ¿Qué es el estrés? Es un mecanismo de defensa, en esencia. Nos estresamos para prepararnos para defendernos, para huir, para correr, para morder, para lo que sea. Nos estresamos, y ese mecanismo de defensa ocurre frente a situaciones que requieren que nosotros los animales nos adaptemos. Eso significa que no siempre tienes que responder con huir, con morder, con defenderte. También te puedes adaptar y entender lo que está pasando y manejarte alrededor de esa situación, y todo eso lo que busca, ese estrés, este estrés a este nivel, es mantener la interacción y el equilibrio que tenemos nosotros los animales en general con el medio donde vivimos. Nosotros, los humanos, donde podemos entender el estrés porque lo vivimos, es algo de cada día. Tú te paras en la mañana estresado, porque te quedaste dormido 5 minutos y puta madre, ya se me arruinó el día, Espérate, no tienes 3 minutos despiertos y ya tú estás liberando catecolaminas con desequilibrios autónomos, etc. Pero así somos. Saliste a la calle, cruzaste la calle y ya puteaste a 3. Vivimos estresados. Pero eso también le pasa a nuestros pacientes. Este concepto, que no es nuevo, pero está de moda, y es afortunado que esté de moda, que es el del bienestar animal, porque siempre hablamos de bienestar animal, pero ¿qué es realmente el bienestar animal? Pues el bienestar animal es el estado físico y mental del animal en relación a las condiciones, no solo en las que vive, sino en las que muere. Y entonces es un concepto muy, muy amplio y muy interesante, y que hoy en día a mí particularmente me interesa mucho, porque el dolor, que es lo que yo hago, está íntimamente relacionado con esto del bienestar animal. Y que exista bienestar significa que el individuo esté libre de hambre y sed, libre de miedo. ¿Y será que nosotros tendemos alguna herramienta para liberarlo del miedo? Libre de molestias físicas, libre de dolor y enfermedades, por supuesto, y libre de comportarse naturalmente. Y aquí, inevitablemente, yo voy a hacer un comentario que es absolutamente personal. Es absolutamente personal. En este momento no está hablando Mario Marzuca, el veterinario, en este momento está hablando Mario Marzuca, el ser humano. A mí me parece que los animales, y voy a hablar específicamente de los perros y los gatos, son lo suficientemente maravillosos como para que nosotros los querramos convertir en otra cosa. Y vestirlos, y ponerles nombre de gente, y que coman comida de gente, y que yo diga que son mis hijos, Esa es mi opinión personal. Esa es mi opinión. O que anden en carriola en el centro comercial. Yo he visto ahora, y me impacta mucho, el perro en la carriola y el niño con una cuerda. ¿Lo han visto ustedes? Esto es de locos. O sea, estamos demasiado locos. No puede ser. Llevan al niño con una cuerdita que lo hacía agarrado de la cinturita, y el perro en la carriola. No, y entonces tú les preguntas, y no sé, está paralítico. No, pobrecito, para que no se canse. No,
No, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no. Si está paralítico, por supuesto. Pero es que el 90% de los perros que ves en carriola no están paralíticos. No están paralíticos. Entonces, piensen en eso. Son lo suficientemente maravillosos siendo perros y gatos como para que nosotros los humanos los querramos convertir en otra cosa. ¿Sí? Las emociones, entonces, son reacciones psíquicas y fisiológicas que representan las maneras como se adapta el individuo cuando percibe un objeto, otro animal, un lugar, una clínica veterinaria, un suceso, algo que me pasó en la clínica veterinaria, un recuerdo. La última vez que vine a la clínica veterinaria me hicieron un OVH sin anestesia, ¿sí? Así que todo eso es lo que genera las emociones y cómo nosotros los animales, porque esto es un concepto de los animales en general, nos intentamos adaptar frente a esas situaciones. Sabemos entonces que eso del bienestar animal tiene 3 componentes fundamentales. Además, el estado físico, cómo funciona el cuerpo y la salud de ese individuo, el estado cognitivo, cómo su cerebro interpreta toda la información, y el estado emocional, que es el más ambiguo de todos, porque es el que todavía no terminamos de entender. Yo puedo saber cómo funciona el cuerpo, porque le mido frecuencia cardíaca, temperatura, o sea, tengo un montón de parámetros para saber cómo funciona el cuerpo. Inclusive puedo saber cómo funciona su cerebro, a través inclusive de herramientas de diagnóstico, pero sus emociones, esto es algo mucho más complejo, porque es algo único, y es la manera como se adaptan o no a situaciones. Y entonces nosotros vemos a 2 individuos que se enfrentan al mismo estímulo, y uno es absolutamente indiferente y el otro se comporta como un loco demente. ¿Qué pasa si es el mismo estímulo? Pues que el estado emocional de uno no es igual al estado emocional del otro. Cuando hablamos de la emoción como parte del bienestar animal, pues pensamos en que el paciente tenga o no algún tipo de enfermedad, y estoy hablando no de enfermedades físicas, sino de enfermedades emocionales, del ambiente en el que el individuo vive y convive, porque no es lo mismo un perro que vive en el techo de una casa a un perro que vive dentro de una casa. Los factores ambientales, la capacidad de aprender, la memoria que pueda generar ese perro, la felicidad. Hay gente que promueve el hecho de que los animales no humanos, nos tienen emociones como la felicidad. Pero yo particularmente creo que sí. Yo sé que mi gato, aunque no me lo diga, se emociona cuando yo regreso de viaje. Yo lo sé. Yo sé que tu perro se pone feliz cuando te ve y mueve la colita y se vuelve como loco, y tú lo que saliste fue a botar la basura. Pero tranquilo, güey, si yo salí hace 1 minuto. Se orinan de felicidad. Entonces sí pueden ser felices. Y depende de nosotros, ¿no? Ya los comportamientos patológicos como la ansiedad y las interacciones sociales y familiares, que son cosas diferentes. Porque una cosa es cómo se comportan los individuos con su familia multiespecie, humana y animal, y cómo se comportan socialmente en otros ambientes, cuando llevas al perro al parque, cuando llevas al perro al veterinario, cuando llevas al perro al paseo diario. ¿Y cuánta gente te ha dicho, en la casa es un amor y en la calle es un demonio? Pero si es el mismo perro, pero en ambientes diferentes, con estímulos diferentes, en situaciones totalmente diferentes. En los animales no humanos, el aspecto emocional del bienestar lo podemos ver también como problemas de comportamiento, miedo, ansiedad,
y todos esos problemas fisiológicos asociados a ellos. ¿Y qué son problemas fisiológicos? Que un perro con miedo y un perro con ansiedad libera catecolaminas, tiene comportamientos hemodinámicos diferentes, tiene comportamientos neuroendocrinos diferentes, tiene desequilibrios autónomos, en fin. Y existe este círculo vicioso que nosotros quisiéramos convertir en todo caso en un círculo virtuoso, donde tiene que haber un estímulo, como la visita al veterinario, por ejemplo, que es la que nos importa a nosotros, porque ¿por qué estamos nosotros hoy acá? Para hacer que los perros nos muerdan menos cuando van a nuestra consulta, para más nada. Esta es la razón del encuentro de hoy. Nuestra salud, a través de controlar las emociones de los perros y de los gatos también. Un estímulo provoca un cambio de comportamiento que genera una respuesta que muchas veces es una respuesta agresiva. Te muerden, te arañan, te lastiman, y como nosotros somos invencibles, superhéroes, etcétera, y nos aguantamos todo, pues pareciera que no nos importa, pero sí, a mí sí me importa. Yo no quiero que me muerda un perro, yo no quiero que me arañe un gato. Y más si tengo las herramientas hoy en día. Esta evidencia es muy interesante porque estudiaron la relación directa desde el punto de vista estadístico entre el estrés, la ansiedad y el dolor. Es decir, problemas emocionales y dolor. Y después de hacer este estudio, se dieron cuenta que un altísimo porcentaje, desde el punto de vista estadístico, hablamos de alrededor de un 30-40% de pacientes que están siendo tratados como si tuviesen una enfermedad dolorosa, lo que realmente tienen es un problema de comportamiento. Y también al revés, pacientes que están siendo tratados como que tienen algún problema de comportamiento, y lo que realmente tienen es un modelo de dolor oculto. Y eso es muy importante porque vamos a tener que aprender a diagnosticar no solo dolor, sino también problemas emocionales. Y por eso yo hoy en día, en el servicio de medicina del dolor, también hago un poco de medicina de la emoción. Como yo no soy etólogo, ni pretendo serlo. Cuando yo sé que hay problemas muy importantes, yo refiero a mis pacientes a los etólogos, pero como yo sé que estadísticamente un altísimo porcentaje de los pacientes que yo veo también tienen problemas emocionales, yo ya los comienzo a tratar a la par de que manejo el dolor, porque mientras más tranquilo esté, mientras menos ansioso esté, mientras menos estresado esté, mejores serán sus respuestas frente a los estímulos dolorosos. Por ejemplo, hay patologías como las patologías endocrinas, Cushing, diabetes, etcétera, que ellas en sí mismas son enfermedades estresantes. Mantienen al organismo ocupado en estar tratando de adaptarse a algo a lo que nunca van a poder adaptarse. Y esos mecanismos adaptativos, cuando el paciente tiene otra condición, como podría ser enfermedad articular degenerativa, pues todo les duele más. Les duele más porque la capacidad de adaptarse está ocupada en un monstruo mucho más agresivo, mucho más potente, como lo es una enfermedad endocrina. Por ejemplo, sabemos que si yo tengo dos pacientes que parecerían idénticos porque son de la misma raza, de la misma edad, del mismo sexo, del mismo color, son idénticos y vienen inclusive al mismo procedimiento quirúrgico electivo, que es una bariesterectomía, pero una de las dos pacientes es diabética y la otra no. Yo sé que la paciente diabética, a pesar de que va a tener el mismo estímulo que la no diabética, va a tener requerimientos analgésicos mucho mayores. Y va a tener requerimientos analgésicos mucho mayores porque la capacidad de adaptarse de esa paciente diabética es mucho menor que la de la no diabética. Y si yo puedo ir entendiendo estas cosas, me va a permitir de una manera muy eficiente ajustarme a las necesidades únicas de cada paciente. Ahora, eso que llamamos ansiedad y que también vivimos nosotros los animales humanos,
En principio es una respuesta protectora y adaptativa a las amenazas ambientales, pero esa ansiedad es el primer paso que nos conduce a una discapacidad desadaptativa, es decir, a la imposibilidad de adaptarme a los estímulos y en consecuencia tener siempre respuestas exageradas. ¿Sí? Siempre respondo de manera agresiva, en el caso de los perros siempre muerdo, no me importa quién es, nada, yo muerdo y punto. Ahora, hablemos ahora sí con evidencia de lo que es esto que llamamos estrés patológico, porque en principio dijimos que el estrés es bueno, nos mantiene atentos para huir, para defendernos, para correr, pero ¿qué pasa cuando se convierte en una enfermedad o forma parte de los mecanismos fisiopatológicos de las cosas que nosotros vamos a hacer en el día a día? Cuando yo hago una OVH electiva, una orquiectomía electiva, yo estoy generando un estrés quirúrgico que va a ser patológico o no, dependiendo de mis habilidades para diseñar la estrategia anestésica, analgésica de ese paciente. Entonces, eso que llamamos estrés patológico inclusive ocurre antes del evento. Antes del evento, durante el evento y después del procedimiento, inclusive comienza con el miedo, con el estrés psicológico, el de ir a ese lugar donde siempre tengo, cada vez que voy me hacen algo horrible y me pinchan y huele un montón de perros y no la paso bien cuando voy para allá, eso me preocupa mucho. Ese estrés psicológico también se suma a las lesiones tisulares, a las alteraciones de circulación, al uso de los agentes, de los fármacos anestésicos, y por supuesto todo eso trae, sin duda, complicaciones posoperatorias. Es muy interesante, si lo queremos ver como algo interesante, porque la verdad es que no es nada lindo, pero ahora que podemos medir la actividad del sistema nervioso autónomo, sabemos que los pacientes que entran a cirugía con desequilibrios autónomos muy marcados, es decir, con una actividad simpática mucho más alta que la parasimpática, son los pacientes que tienen despertares posquirúrgicos más terribles. Más terribles. Estos son a los que peor les va en el posoperatorio. Y a pesar de que tú les hiciste una súper estrategia analgésica que usaste de todos menos fentanil, porque recuerden, no podemos usar fentanil porque nos ponen presos. A pesar de eso, se despiertan como locos. Y muchas veces tu respuesta natural es poner más analgésicos, cuando no es lo que necesita el paciente. ¿Lo tienen? El paciente lo que tiene es un desequilibrio autónomo que no necesariamente está asociado a un evento doloroso. Es un evento emocional también. El estrés patológico entonces cursa con la activación del eje simpático adrenal, el sistema nervioso autónomo simpático, el eje hipotálamo pituitario suprarrenal, y esos cambios endocrinos e inmunes tienen un impacto hemodinámico en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial de los pacientes antes, durante y después del evento estresante. Y si te quieres imaginar un evento estresante de todos los días, piensa en una ovarioesterectomía. Un paciente al que no le duele nada, que estaba tranquilo en su casa y una hora después está acostado en una mesa fría y todavía te escucha y todavía te huele y todavía te ve y le estás haciendo la ovarioesterectomía. O sea, más estresante que eso no debe haber nada. Esto es como una película de terror de Netflix. Es más, deberíamos decirle a Netflix que hiciera un documental de las clínicas veterinarias del terror. Obviamente, ninguno de los de las clínicas veterinarias del terror está aquí. No vinieron hoy, sin duda. Esto es evidencia, un trabajo muy interesante de un grupo mexicano, de un grupo de trabajo mexicano, y a mí me gusta mucho esta imagen, porque ahí vean cómo el estrés y las hormonas que se liberan durante el estrés tienen impacto en la corteza adrenal, en la tiroides, en las gónadas,
en el riñón, en el hígado y en consecuencia también en la manera como el cerebro va a generar ese recuerdo. El grado de respuesta fisiológica es proporcional a la magnitud de la lesión. Obviamente, mientras mayor es el daño, mayor es mayor debería ser la respuesta, ¿sí? Por lo tanto, generar el menor daño posible, pues va a tener el mejor impacto posible. Y cuando hablo de generar el menor daño posible, no estoy hablando, bueno, obviamente porque considero que es obvio desde el punto de vista quirúrgico que uses la mejor técnica, con el mejor material, con los mejores equipos, en el mejor ambiente, etc. Estoy hablando de generar daño emocional en los pacientes. A ver. Eso que llamamos estrés patológico tiene dos aristas muy importantes. Algo que llamamos estrés por dolor y estrés oxidativo con la consecuente liberación de radicales libres de oxígeno. El dolor postoperatorio es agudo, se lo acabamos de provocar nosotros con la incisión, con la manipulación, con todo ese manejo. Se asocia sin duda a un daño tisular y desde el punto de vista de la clasificación del dolor lo podemos clasificar como un modelo de dolor nociceptivo, a menos que le hayamos involucrado a una fibra nerviosa y entonces se convierte en un modelo de dolor neuropático, pero vaya, es otra historia. Ese dolor provoca la activación del sistema inmune y la inflamación en respuesta a la lesión. Ese es el estrés que se produce por dolor. Y el estrés oxidativo es un fenómeno que está causado por el desequilibrio entre la producción y la acumulación de radicales libres de oxígeno. Así que en general, el trauma quirúrgico, que es el más común de nuestra práctica, va a contribuir a que se genere ese estrés oxidativo. Y hasta aquí lo que pasa, y podría ser mucho más profundo sin duda alguna, pero ¿cómo lo podemos manejar? ¿Cómo lo podemos controlar? ¿Cómo podemos modular ese estrés antes, durante y después? Gabapentinoides, cannabinoides, antidepresivos, benzodiazepinas, una que otra sorpresita. Obviamente, a eso he venido yo, a darles sorpresas. Los gabapentinoides, sabemos en principio que la biodisponibilidad en el perro y en el gato es diferente, que en el gato la biodisponibilidad es mucho mayor y eso significa que en el perro, para lograr un objetivo terapéutico asociado a modular el miedo, el estrés o la ansiedad, vamos a necesitar dosis más altas que las que podríamos necesitar en el gato, y evidencia que estoy seguro ustedes ya han visto antes, esto de darle gabapentina al gato antes de ir al veterinario. ¿Sí? ¿Lo hacen? ¿Lo han hecho alguna vez? Sí, ¿verdad? Y hasta el año 2017 le damos 100 miligramos de gabapentina por gato, no por kilo de gato, sino por individuo. Y en mi caso, que tengo dos, que soy esclavo yo de dos gatos, pero uno pesa, cuando está gordo, 3 kilos, porque es un flacucho ahí, y el otro lo tengo que cuidar para que no pese 8 kilos. Entonces yo le doy esa dosis que sugería ese paper del año 2017, a lo mejor al de 3 kilos le va, pero al gordo me dice, para eso me molestaste y me abriste la boca y me diste esta cosa tan horrorosa que sabe feo y yo no siento nada. En el año 2021, con una N de 55 gatos, lo cual es estadísticamente muy importante, se llega o se consigue una dosis en miligramos por kilo de 20
a 40 miligramos por kilo 2 horas antes de ir al veterinario. De 20 a 40, 30. ¿Cuándo uso 20? En un gato de sofá. Esos gatos tranquilos, que pareciera que están tranquilos, pero cuando los metes en la transportadora, los montas en el auto, les metes un viajecito por Ciudad de México de 45 minutos para recorrer 7 kilómetros, se va a estresar igual. ¿Sí? Pero entre 20 y 40, yo usualmente sugiero usar 30 miligramos. En perros hay otras cosas. Por ejemplo, este trabajo de la fobia a las tormentas, a los ruidos fuertes, yo no he leído evidencia de fobia a los fuegos artificiales, que nos interesaría mucho más acá en la ciudad, porque acá tiran más cohetes de lo que llueve, con rayos y centellas. Entonces dependerá del cura de tu iglesia cercana si va a haber más explosivos o menos explosivos. El domingo a las 7 de la mañana, la puta que lo parió. ¿Ah? Que estamos celebrando nosotros todos los domingos. El del cura de mi barrio le encanta. Domingo 7 de la mañana, 100, 200 cohetes para empezar el día con ganas. Hay perros que le tienen miedo a eso, pero mucho miedo a eso, y se ponen ansiosos y destruyen y pueden ser agresivos, etc. Esta evidencia sugiere que si tú le das entre 25 a 30 miligramos kilos de gabapentina 90 minutos antes del evento de la tormenta, y hoy en día es bastante predecible porque tu celular te dice cuándo va a llover y si va a llover con tormenta o no. Si no caen rayos, si no hay truenos, pues va a disfrutar la tormenta, la lluvia mucho mejor, que va a estar ahí rico, tomándose un chocolatico, calmadito, etc. Si caen truenos, pues se la va a bancar bien. E inclusive está esta evidencia que sugiere darle hasta 50 miligramos kilo de gabapentina a un perro un par de horas antes de llevarlo a la consulta. Ojo que estas superdosis de gabapentina son dosis únicas. O sea, no le damos esto 3 veces al día, ni mucho menos. Es para ese evento y no lo repetimos, a menos que el evento se tenga que repetir algunos días después, qué sé yo. El CBD, o los cannabinoides, no el CBD, los cannabinoides. Recuerden que CBD es un cannabinoide, cannabidiol, de los más de 100 que se obtienen por ahora de la planta. La investigación en curso, esto es evidencia no tan nueva, pero ya tenemos cosas más nuevas y más interesantes, ha reconocido a los cannabinoides, en plural, a los cannabinoides, como un potente modulador de las emociones, la ansiedad, y por lo tanto, en ese momento se justificaba una evaluación adicional del impacto que pudieran tener los cannabinoides, todos en conjunto, sobre el miedo, el estrés, la ansiedad. Ahí todavía no sabíamos cuál de los cannabinoides. Hoy en día sabemos cuál de los cannabinoides, y sabemos que hay una relación estrecha entre el sistema endocannabinoide y la emoción. En el sistema endocannabinoide, lo hablamos la vez pasada que estuvimos acá, está compuesto por 3 elementos fundamentales: los endocannabinoides que produce mi cerebro, los receptores cannabinoides y las enzimas que modulan esa interacción. Y también hablábamos que todos los animales tenemos un tono de sistema endocannabinoide diferente, y eso significa que cada uno de nosotros puede responder de manera diferente a la misma dosis de cannabinoide, porque eso está determinado por el perfil genético de cada uno de nosotros, los animales. Ahora, esa capacidad que tienen los cannabinoides de modular la emoción depende del tipo de cannabinoide y el receptor. Eso significa que no todos los cannabinoides tienen la capacidad de modular la emoción y disminuir el estrés, el miedo, la ansiedad. Ya veremos cuál sí y cuál potencialmente no.
con qué receptor está interactuando, si es con el CB1 o si es con el receptor CB2, si hay terpenos en la ecuación. Los terpenos, recuerden, son estas sustancias aromáticas que incluimos a los extractos con CBD y que potencian el efecto de los cannabinoides. La dosis que usamos, el momento en el que lo administramos, porque si ya el paciente está ansioso y con miedo y con estrés, será mejor que el que te tome el CBD seas tú, porque dárselo al perro no va a tener ningún sentido. Probablemente vas a terminar mordido, lastimado, así que tómatelo tú y que el perro haga lo que quiera y ya después ven cómo resuelve. El entorno en el que se administra tiene que ver con el momento y lo que hablamos, la variabilidad individual, la variabilidad interespecie, que en resumen es esto que conocemos como el tono del sistema endocannabinoide y que hoy en día se estudia muchísimo. Hoy en día les cuento algo. En la Universidad de Washington, en Estados Unidos, hay un programa que se llama el programa Prime, no de Optimus Prime de los Transformers, solo Prime. Y ellos estudian la farmacogenética, estudian el impacto del perfil genético de los individuos cuando los enfrentan a diferentes fármacos. Por ejemplo, a través de ese programa Prime es que se identificó el hecho de que el tramadol en perros tiene una potencia muy limitada, al menos desde el punto de vista del opioidérgico. Pero hoy en día están estudiando el impacto de los cannabinoides y especialmente del CBD en algunas razas de perros y están llegando a conclusiones como que hay algunas razas en particular que tienen un perfil genético X o Y donde las respuestas a los cannabinoides son diferentes. Y eso va a ser interesante porque sabremos a partir de allí qué tipo de extracto necesita la raza en la que yo pretendo utilizarlo. ¿Sí? Si va a ser CBD, solo CBD o CBD con THC o si voy a poner otro cannabinoide, en fin. Así voy a poder diseñar yo la estrategia a la medida. Hay entonces una relación directa entre eso que llamamos hasta ahora emoción y los dos grandes cannabinoides que se obtienen de la planta. El THC, el tetrahidrocannabidiol, y el CBD, que es el cannabidiol. Y están puestos así intencionalmente como en los dos extremos de la emoción. Sabemos, o pareciera, bueno, hoy en día lo sabemos, que el cannabidiol es el ideal en la ansiedad. No así el THC. El THC puede empeorar las respuestas emocionales en los pacientes, obviamente dependiendo de la dosis, del momento en el que se la des, etc. Pero el CBD, los extractos de CBD aislado, por ejemplo, o los extractos broad spectrum que no tienen THC, podrían ser una opción para manejar la emoción en los pacientes. Cuando hablamos de antidepresivos, sabemos que básicamente hay dos que pudiéramos usar, pero no necesariamente los dos van a servir para la medicina del dolor y de la emoción. Tenemos los inhibidores de recaptación de serotonina y norepinefrina y de algunas inclusive otras monoaminas, y los inhibidores de monoamina oxidasa, que esos no funcionan para lo que pretendemos hacer nosotros. Sabemos que los inhibidores de recaptación de monoaminas, serotonina, norepinefrina, actúan a nivel de las terminaciones nerviosas, haciendo más asequible estas monoaminas a los receptores postsinápticos. Eso significa que potencian el hecho de que inhiben la recaptación de serotonina y norepinefrina, y estas monoaminas tienen un comportamiento no solo modulador del dolor, sino también modulador de la emoción. Y además tienen otros mecanismos farmacológicos paralelos, como tienen actividad simpaticolítica, bajan la actividad simpática, y cualquier cosa que baje la actividad simpática en nuestros pacientes es algo que yo sin duda quiero para el momento prequirúrgico, transquirúrgico y postquirúrgico. Son capaces de aumentar la sensibilidad de los opioides, es decir, que modulan al sistema opioide endógeno,
bloquean los canales de sodio dependientes del voltaje. Eso hace que tengan un comportamiento similar a las infusiones de lidocaína. Inhiben a los receptores NMDA para que se produzca menos glutamato, lo mismo que hace la ketamina o la amantadina. También bloquean la recaptación de adenosina, es una monoamina menos importante o menos abundante, así que hay muchas cosas que pueden hacer. ¿Y qué herramientas tenemos de esta familia? La amitriptilina, que en perros la usamos de 1 a 2 miligramos kilo cada 12 horas, vía oral. En gatos es más complejo usar la amitriptilina porque una de las propuestas es de 2.5 a 12.5 miligramos gato, no kilo de gato, sino gato. Y ese rango es muy grande, así que ajustar el rango, en mi opinión, al menos en lo que yo he intentado hacer con mis pacientes, es muy difícil. La amitriptilina no es mi primera opción con los gatos. La fluoxetina, que promueve la activación moduladora del sistema serotoninérgico, y en perros usamos de 1 a 2 miligramos kilo una vez al día, vía oral. En gatos la mitad de la dosis, de 0,5 a 1 miligramo kilo. Y las benzodiazepinas, técnicamente, es un fármaco que podríamos usar para regular el miedo, el estrés, la ansiedad, pero el problema de las benzodiazepinas es que si el paciente ya está estresado, lo que va a ocurrir es que lo va a estresar mucho más. Vamos a tener un efecto paradójico. Le vamos a decir, ven perrito, tómate este alprazolam para que te quedes tranquilito, y se va a volver más loco todavía, más loco todavía. De hecho, muy pocas veces he utilizado yo el alprazolam. De hecho, se considera técnicamente un coanalgésico porque tiene la capacidad de modular la actividad de la macromolécula GABA. Y les quiero contar una historia de cómo impacta la emoción en la vida de los pacientes. Cuando yo llegué y tiene que ver con las benzodiazepinas, porque es la única vez que lo usé. Cuando yo llegué a México, ya hace 8 años, empecé a hacer medicina del dolor en diferentes clínicas que me invitaban, etcétera, y tenía mis pacientes y tal. Pero tenía un paciente muy, muy especial, porque el perro tenía un diagnóstico muy, muy obvio de enfermedad articular degenerativa. Es decir, yo sabía que el origen del dolor era su enfermedad articular degenerativa. Tenía una propietaria muy especial, llamémosla así, especial pero comprometida. O sea, yo sé que lo que yo le sugería que hiciera, ella lo hacía. La cosa es que hacía cosas de más. Ahí es donde viene el problema. Y digamos, el primer día se diagnostica la enfermedad articular degenerativa, empieza probablemente con AINES, no recuerdo ya, y lo cito en 2 semanas para que vean. Y cada vez que venía, no solo no mejoraba, sino que venía peor. Y decía, pero, mire, si... Y le empecé a dar literalmente lo que sabía, lo que no sabía, lo que vi en TikTok, todo le di al pobre perro, todo le di al pobre perro. Inclusive usé una microdosis de benzodiazepinas, de alprazolam, que afortunadamente, y después que yo termine la historia entenderán qué bueno que le di esa dosis tan bajita que no le hizo nada, hasta que finalmente encontré una combinación de cannabinoides que le hizo bien, un extracto muy particular que me prepararon para ese perro y le hizo bien. Cuando yo le mandé eso, el perro regresó 2 semanas después, y desde que entró el perro a la consulta con su propietario, los dos tenían otra cara. El perro venía contento, moviendo la colita, la señora venía como mucho más relajada, muy contenta. Entonces yo, antes de hablar con ellos, yo dije, puta, por fin pegué una. Yo creo que ya ahora sí el perro la libró. Aquí viene lo aterrador. La señora me dice, Mario, por fin algo funcionó. Y ahora se siente tan bien que lo saqué de la jaula. ¿De la qué? Sí, de la jaula lo saqué. ¿Cómo de la jaula? O sea, de la jaula. No,
de la jaula. El perro vivía en una jaula de pájaros, que la señora modificó la entradita para meter al perro, y desde su buena intención, lo que ella quería era que no se moviera, que estuviera ahí quietecito dentro de la jaula. Lo peor es que había otros perros en la casa, y yo me imagino el pobre perro en la jaula y los otros desgraciados burlándose. Te tienen preso, güey, te tienen preso. Preso. El perro lo que tenía era miedo, estrés, ansiedad. Y en lo que medio movió la colita, la señora le dio libertad condicional. Y a partir de que salió de la jaula, se curó. Se curó de su emoción, nunca se curó de la enfermedad articular degenerativa porque esa no se cura, pero empezó a tener vida el perro. Así que pregunten cómo vive el perro, porque la gente está muy loca. Y ahora ¿cómo está? Mucho gusto. ¿El perro vive en una jaula, sí o no? Es lo primero que les pregunto ahora. ¿Y de qué tamaño es la jaula si es que vive en una jaula? Porque bueno, si es una jaulota, probablemente no me importe tanto. Pero bueno, ¿y si hubiera otra cosa? ¿Y si hubiera algo que aunque siempre estuvo allí, nosotros no teníamos una opción veterinaria? Vamos a hablar de trazodona. La trazodona es algo que se conoce como un fármaco multifuncional porque tiene acciones farmacológicas diferentes dependiendo de la dosis a lo que la uses. Si la usas a dosis bajas, es un tranquilizante muy potente, y si la usas a dosis altas, como se usa en medicina humana, entonces es un antidepresivo bastante potente también. Así que a mí, en todo caso, me interesaría la acción farmacológica a dosis baja. La trazodona tiene la capacidad de actuar como un antagonista, bloqueando receptores de serotonina y norepinefrina, especialmente de serotonina, y esos receptores modifican la cognición y el movimiento, y eso hace que el perro esté, o el gato, porque también podemos usarlo en gatos, simplemente indiferente. Indiferente, como si se tomara 2 whisky. Tranquilo, relajado. Te veo pasar para acá, te veo pasar para allá, pero estoy tranquilo. ¿Sí? Para nosotros hoy en día es fundamental reducir el estrés, especialmente en los pacientes hospitalizados. Nosotros somos muy buenos cuando hospitalizamos pacientes dándoles lo que sea, antibióticos, fluidos. Afortunadamente ya también hoy en día se usan analgésicos, lo que sea. Pero nunca consideramos el terror de estar hospitalizado. El terror de estar hospitalizado. Es aterrador para un perro estar ahí. Y aunque no todos se comportan igual, es decir, no todos destruyen la jaula, no todos gritan toda la noche, no todos están dando vueltas todo el tiempo, todos están asustados. Porque están en un ambiente que no es su casa, rodeados de gente extraña, enfermos, seguramente con dolor, con olores diferentes, con recuerdos aterradores de cada vez que voy a ese lugar, y eso nunca lo consideramos, y para nosotros hoy en día es fundamental. De hecho, se considera un estándar de atención en la medicina veterinaria. En los Estados Unidos, y avalado por AHA, que es la Asociación Americana de Hospitales Veterinarios, controlar el estrés durante la hospitalización forma parte de los estándares de calidad de los hospitales veterinarios. Este estudio en particular evaluó la trazodona y su efecto sobre el comportamiento y el estrés en pacientes hospitalizados, y los resultados indican que hubo una reducción de signos de comportamiento específicos asociados al estrés. Como que
se muerden los labios, o dan vueltas en la jaula, o gritan toda la noche, y si tú estás de guardia, tú dices, puto perro, duérmete ya. Tenemos que pasar toda la noche juntos, duérmete, descansa. Y el perro lo que tiene es miedo. Y probablemente tú lo puedas sedar. Y pasó el efecto de la sedación y se va a parar loco otra vez. Porque lo que tiene es miedo. Lo que tiene es ansiedad, lo que está es estresado. Hay muchos estudios. Este estudio, lástima que no se ve acá, pero la flechita indica, estos son pacientes que vinieron a cirugía ortopédica y que pasan mucho tiempo hospitalizados en una primera etapa y que después tienen que ir a casa a seguir su recuperación, pero no los vas a meter en una jaula como mi propietaria loca, porque además necesitas que caminen, que hagan vida, porque cada vez que caminan mejora la cicatrización ósea, etcétera, pero tampoco lo quieres loco dando brincos y vueltas, etcétera, que se pueda perder la cirugía. Y la trazodona la usamos en perros de 7 a 10 miligramos kilo cada 24 horas y en gatos de 5 a 7 miligramos kilo cada 24 horas. Les voy a contar otra historia, porque a mí me gusta contar historias. Como sabrán, yo soy venezolano, no soy mexicano. Y como buen venezolano, todos los venezolanos tenemos un primo en Miami. Desde hace 20 años por acá, todos los venezolanos tenemos un primo en Miami, o 2 o 3, tenemos gente en Miami. Yo tengo mi prima en Miami. Y mi prima adoptó un perro y me pregunta, primo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Hay que castrarlo. Hay que hacerle la orquiectomía porque tú no vas a andar con un perro loco por ahí. Además era un pastor australiano, ya tú sabes lo que le venía a mi pobre primo. Lo lleva a la Universidad de Florida, uno de los centros veterinarios más importantes de los Estados Unidos, para que lo operen. Y tan linda ella, cuando sale de la cirugía, me manda la receta para ver si lo hicieron bien. Ya, tan linda. Eso es amor de familia, no es otra cosa. Pero me interesó lo que vi, por varias razones. Por supuesto, le mandaron un analgésico y dije, por lo menos. Le mandaron antibióticos, cosa que me hizo un poco de ruido, porque hoy en día la nota es un poco otra, y más para esos procedimientos tan puntuales y electivos. Pero le mandaron trazodona a su casa. ¿Y tú sabes qué no tenía el perro? Collar isabelino. Se jodió Cruz. No, mentira. No, mentira. No usan collar isabelino. El collar isabelino genera estrés. Imagínate que tú quieres voltear para este lado, destrozas, tumbas aquí. Mira allá, no puedes comer, no puedes dormir. Nada más el collar genera estrés. Y a ese paciente, que un pastor australiano, mira que son locos, inquietos, enérgicos, sin collar, con trazodona, en su casa, era parte de su tratamiento. Era parte de su tratamiento. También lo podemos usar en gatos, aquí están, para los que no los recuerdan o los que no los conocen. Él es Taco Pastor, el gato gordo, y él es Bob, el gato flaco. ¿Sí? Taco y Bob. Taco ya está en dieta porque si no voy a terminar poniéndole anticuerpos monoclonales antes de lo que quisiera. Pero en gatos también se puede usar, sin ningún problema. De hecho, en Taco lo usé. Se enfermó, le dio cistitis, le hicieron todos los exámenes que tenían que hacerle. Y Taco es un gato bueno, como todos los gatos blancos y negros, que son muy sociables, pero que no les gusta que los toquen mucho, o al menos lo que él quiera. Entonces, llevarlo al veterinario a que le hicieran este montón de pruebas iba a ser un riesgo para mis colegas donde le hicieron las pruebas, así que yo le di trazodona. Se tomaban selfies con el puto gato. Y él posaba como si nada. Le hicieron eco, le tomaron muestras de sangre, le tomaron radiografía, le hicieron todo lo que tenían que hacerle. Y nunca estuvo dormido, nunca estuvo agresivo, siempre tuvo un comportamiento que le permitió a mis colegas trabajar de manera segura para ellos y para el gato.
con una sola dosis de trazodona. 5 miligramos por kilo le di, media hora antes de irnos a la veterinaria, nos tardamos otra media hora en llegar, así que ya tenía una hora de efecto el fármaco. En combinación con otras técnicas que también podrían, o comparándolo con otras técnicas que también podrían mitigar el miedo, el estrés y la ansiedad, como podría ser la acupuntura y la electroacupuntura, pero yo tampoco me imagino tratar de ponerle acupuntura a un perro ansioso. Le voy a poner la aguja aquí, se mueve, es complicado, pero bueno, hay evidencia de todo. En caballos, trazodona en caballos, también se pudiera utilizar. Y por eso les quiero presentar a la primera y única trazodona veterinaria de Latinoamérica. Solo en Estados Unidos hay trazodona veterinaria. Del Río Grande para abajo, la única trazodona veterinaria es esta que les estoy presentando hoy acá. Presentaciones de 40 y 80 miligramos, con esta particularidad de las tabletas que se ranuradas y que se administran fácilmente. Y también hay que pensar en que, siendo la trazodona un antidepresivo inhibidor de recaptación de serotonina y norepinefrina, también podríamos considerarlo potencialmente un coanalgésico, un fármaco que puede sumar a la analgesia, especialmente en esto que conocemos como síndromes dolorosos, que es un paciente que tiene múltiples mecanismos fisiopatológicos del dolor en el mismo paciente, y que lo que necesitamos es buscar sinergia entre las diferentes herramientas terapéuticas que yo voy a considerar. Aquí se los describo. Un coanalgésico es un fármaco que tiene una acción analgésica propia, pero no es su principal mecanismo de acción. Eso es la trazodona, esos son los anticonvulsivantes como la gabapentina, la pregabalina. Los coadyuvantes analgésicos que no tienen acción analgésica propia, pero cuando se combinan con los analgésicos tradicionales, es decir, opioides, analgésicos locales, AINES, antagonistas NMDA o alfa-2 agonistas, se potencia el efecto. Esto es lo que hacen los corticoides, que básicamente los combinamos con analgésicos locales para hacer bloqueos regionales. Se usan corticoides de liberación prolongada, y el efecto analgésico por el efecto antiinflamatorio se alarga en el tiempo. Y los coadyuvantes, que son fármacos que no tienen acción analgésica, que no potencian la acción analgésica de otros, pero dan calidad de vida. Y la calidad de vida hoy en día es más importante que cualquier otra cosa. Eso hacen los ansiolíticos, eso hacen los relajantes musculares. También sabemos que la trazodona entonces tiene la capacidad, o potencialmente, hacer un inhibidor de recaptación de serotonina y de norepinefrina, activar el sistema opioide endógeno, tiene actividad simpaticolítica, es decir, disminuye la respuesta simpática de los pacientes, tiene un antagonismo serotoninérgico, o inhibe la recaptación de serotonina y norepinefrina. Así que, en conclusión, la idea de hoy era entender que el estrés al que están sometidos nuestros pacientes es tan o más importante que todo lo otro que hacemos de diagnosticar tumores, patologías, infecciones, etcétera, que controlar el estrés se ha convertido en algo fundamental en nuestro trabajo. Y si yo puedo controlar el estrés desde antes de ir al veterinario, mientras está en el veterinario, y después que se va a su casa después de haber pasado por el veterinario, pues los perfiles analgésicos y de recuperación de esos pacientes van a ser mucho mejores. Yo les cuento, en Estados Unidos, y justo allí en la Universidad de Washington, donde les hablo del proyecto Prime, donde tengo algunos amigos, ahí perro que entra al hospital y dicen: bienvenido al hospital, trazodona. No, pero yo venía de visita, otra, para que se te olvide. Y mientras están allí,
todos los días, además de todos sus tratamientos, le dan trazodone. Y están menos estresados, se acortan los tiempos de recuperación y hospitalización y tienen mejores perfiles analgésicos, que es lo más importante. Doctores, mi cuenta de Instagram, ya saben, ahí es donde nos encontramos. Esta es una comunidad donde compartimos información, evidencia, chismes, por supuesto. Ahí tenemos que poner que estuvimos hoy acá una vez más. Y donde nos podemos conectar si ustedes quieren alguno de estos artículos. Muchísimas gracias, doctor.